Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias al Señor por este día. Hoy es el día más importante de nuestra fe como cristianos, porque hoy celebramos que Jesús vino a este mundo y dio su vida en el Calvario, en una cruz, para darnos vida eterna. La historia de la Biblia es tan fácil, se las he explicado varias ocasiones, que la historia de la Biblia se puede decir en 4 declaraciones. Si tuviéramos que resumir al factor mínimo de las Escrituras, el primero es que Dios te ama, que hay un Dios que nos hizo con propósito. Podemos darnos cuenta que en esta vida hay sufrimiento. Jesús dijo que en el mundo íbamos a padecer aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y al estar en este mundo, a pesar del sufrimiento, podemos darnos cuenta que la vida es buena, que podemos amar y ser amados, que podemos disfrutar una comida rica. ¿Quién nos dio esas papilas gustativas para disfrutar una buena comida? ¿Quién nos dio el sentido de admiración cuando vemos un paisaje hermosísimo y vemos nuestra pequeñez y nos damos cuenta que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Y Dios nos ama. La segunda declaración es que tenemos un problema con el pecado. El problema es el pecado. El pecado es que tú y yo hemos violado las leyes de Dios, sus mandamientos, su dirección para nuestras vidas, y eso nos mete en todo tipo de problemas. Vivimos en un mundo donde el fuerte quiere aplastar al débil, la gente quiere avanzar a costa de otras personas, la gente es insensible, desconsiderada, compleja, toma ventaja de otros, y eso trae todo tipo de sufrimientos en nuestra vida. Y tenemos un problema con el pecado que nos ha separado de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces Dios te ama. Tenemos un problema con el pecado que nos separa de Dios. Tú has pecado contra Dios y necesitas arrepentirte, confesar tus pecados, ponerte en sintonía con Dios. La solución a nuestro problema se llama Jesús, que vino y cumplió profecías escritas desde muchos siglos antes, como el profeta Isaías, como el Salmo 22 del rey David. Y Jesucristo vino a rescatarnos, a mostrarnos su amor. Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios nos invita, dice la Biblia, que decía Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, por nuestras culpas, para darnos vida eterna. Ese es el evangelio. Y algunos se avergüenzan: ay, que no sepan que voy a la iglesia, que no sepan que soy religioso, me van a agarrar a molestarme en mi trabajo, mi familia se va a burlar, yo no quiero que me estén criticando, no voy a decir que soy cristiano. Y decía Pablo: no me avergüenzo. Y Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo creía genuinamente que Jesucristo fue un falso Mesías, que Jesucristo era un engañador y que Él no pudo ser el Salvador del mundo. Él creía que los cristianos estaban diseminando una falsa enseñanza y él quería aplastarlos porque tenía celo por el Dios de Israel. Y fue buscando a esos cristianos para llevarlos a la cárcel, que tuvo un encuentro con Jesús, una luz que le tumbó al piso y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, educado bajo Gamaliel, un miembro del Sanedrín de Jerusalén, un hombre que creció en Tarso, un lugar donde había mucha filosofía, un hombre de letras, un hombre estudiado, fue humillado ante Jesús y se dio cuenta que Jesús era el Mesías que él perseguía, que él estaba en contra del verdadero Mesías de Israel. Y él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por la realidad de la resurrección de Cristo. Él era un incrédulo, alguien que no creía que era cierto, que se encontró con Jesús. Y la realidad es que Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí estamos nosotros, redimidos, perdonados por la gracia de Dios. Y si tú no lo has hecho, hoy es el día que puedes entregarle tu vida a Cristo. El resumen de la Biblia se resume en eso: Dios te ama, hay un Dios que te ama. Si estás aquí no es una casualidad, Dios te está buscando. El problema es el pecado. Tienes un problema con el pecado. Jesucristo es la solución.
y tuya la decisión de responder al llamado y a la invitación que Dios te hace. Hoy quiero continuar la serie que hemos estado hablando acerca del tema de la Eucaristía, de la Cena del Señor, porque hace 3 semanas atrás tuvimos la Cena del Señor y reflexionamos qué significa. Porque la Cena del Señor, dice el apóstol Pablo, que cada vez que la tomamos, que tomamos ese pan y bebemos esa copa, la muerte de Jesús anunciamos, o sea, proclamamos que Cristo vino a buscar a los cautivos, a rescatarnos de nuestros pecados. Dice que proclamamos la muerte del Señor hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva. Entonces estamos desglosando este tema porque el centro de lo que hemos predicado es que el mensaje de la Biblia es el Evangelio. Las buenas noticias de la vida, la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. El Evangelio es las buenas noticias de la vida, la muerte y ¿qué más? La resurrección ¿de quién? De Jesucristo para, a ver iglesia, para darnos vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No se trata de cuál es la iglesia verdadera, cuál es la religión verdadera. Sí hay un montón de sectas. Las sectas creen que su grupo es el único verdadero. Pero Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es la gente. Tú eres la iglesia de Dios si le has dado tu vida a Cristo como tu Salvador, si te has arrepentido. Y dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús, junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Queridos hermanos, esa es la iglesia. Pero en nuestros tiempos hay mucha confusión porque las iglesias tienen rituales, tienen ordenanzas que cumplen de Cristo y algunos lo han hecho sacramentos, como instrumentos donde la gracia de Dios es derramada a través de una institución. Y restan a todo aquel que no está dentro de su institución diciendo, si tú no estás en esa institución, entonces tú no puedes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La semana pasada en el mensaje anterior, para los que no lo vieron, está en línea, que se llama La Eucaristía nos salva, porque dice en Juan, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y explicamos el contexto, que era una alusión al libro de Éxodo, al maná que Dios mandó para sustentar al pueblo de Israel, que era pan del cielo, y que Jesús ahora era ese pan del cielo que el Padre había enviado, por el cual podemos ser sustentados, y en su muerte que iba a ir a la cruz, entregando su cuerpo, derramando su sangre, todo el que creyera en él, ese es el mensaje de Juan, tendría vida eterna. Y hoy vamos a continuar en este tema, y es un tema que es importante, celebrando la resurrección de Cristo, porque de esto se trata la muerte y resurrección de Jesús. En Lucas 22:19 dice que tomando el pan después de haber dado gracias, esta palabra después de haber dado gracias es el verbo griego de donde viene el nombre Eucaristía, pero en realidad la Biblia nunca le llama Eucaristía. En todo caso la Biblia le llama la Cena del Señor, con la Pascua que celebraba el Señor. Y dice que después de haber dado gracias, esto no era una consagración, sino era una típica oración de gratitud por los alimentos, bendiciendo los alimentos, pidiéndole al Padre que bendijera los alimentos, dándole gracias más que nada al Padre por su provisión. Dice que lo partió. Él agarró y partió el pan para repartirlo entre sus 12 discípulos. Y dijo Jesús, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Su cuerpo iba a ser partido por amor a nosotros. Hagan esto en memoria de mí. La esencia de todo es que Dios es el autor de la vida. Sin Dios no existirías tú, no existiría yo, no existiría absolutamente nadie en este planeta, en este mundo. Dios es el autor de la vida. Dios nos creó para relacionarnos con Él. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17, que 26 y 27, que Dios nos creó a fin de que lo encontremos, y aunque sea a tientas, Dios, ¿dónde estás? Hay tantas religiones, tantas sectas, siento un vacío en mi corazón, hay dudas, no te puedo ver. Dios, ¿dónde estás? Veo la obra de tus manos, pero no te veo a ti. Dice la Biblia que aunque sea a tientas, podamos hallarle,
porque ciertamente Él no está lejos de nosotros. Y dice la Biblia que fuimos creados para buscarlo. Tú fuiste creado para buscar a Dios. Todos tenemos metas en esta vida de que queremos ser felices, queremos progresar, que nuestros hijos progresen, que estudien, tener un mejor estatus económico para tener nuestras necesidades cubiertas. Pero lo cierto es que aunque los progresos en la vida y los progresos materiales te traen alegría y te traen comodidad, lo cierto es que siempre hay un vacío en tu corazón que solamente Dios puede llenar, porque fuiste creado para Dios. Es como decir, yo puedo vivir sin agua, al cabo no importa. No, tienes sed, dejas de tomar agua y tu cuerpo necesita ser nutrido, necesita ser hidratado por el agua. Tienes hambre y tu cuerpo necesita ser nutrido por el alimento. Puedes decir, no necesito de Dios, pero tu vida necesita de Dios, porque fuiste creado para Él. Y cuando le dimos la espalda a Dios, merecíamos la muerte, y Jesús vino a tomar esa muerte en nuestro lugar, que merecíamos al haberle dado la espalda al Dios que nos dio la vida. Y ese es el significado de esta semana que pasó, la muerte de Jesús en el Calvario. Desde Génesis en adelante vemos todo un historial de cómo había sacrificios para acercarse a Dios. Dice en el libro de Levítico, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tú dices, pero ¿por qué tan sangriento, tan feo eso de la Biblia, en el Antiguo Testamento y los pueblos de la antigüedad que sacrificaban? Suena algo tan primitivo. Pero en realidad la sangre es donde está nuestra vida. ¿Qué pasa si te desangras en un accidente? Te mueres. ¿Qué pasa si te desangras en una operación, en una cirugía? Te mueres. Cuando el israelita promedio hacía este tipo de ofrendas, o en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que el sacerdote confesaba los pecados: Señor, hemos pecado contra ti, hemos sido ingratos, nos hemos desviado de tus mandamientos. Y este cabrito, macho cabrío, era guiado hasta el desierto, representando que Dios, cuando sinceramente nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él se lleva lejos nuestros pecados. Y el otro macho cabrío se le confesaban los pecados y era degollado y era muerto, como un sinónimo de que fue sustituto, porque al darle la espalda al Dios que nos dio la vida, merecíamos morir, porque sin Él no tenemos vida. Ese es el significado atrás de la sangre de Jesús, de su muerte. Y había todo un sistema de sacrificios en Israel. Y Jesús, al celebrar la última cena, la Pascua de Israel, estaba identificando un simbolismo en este pan que se acostumbraba en la Pascua, y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Y ese cuerpo estaba siendo partido, estaba partiendo el pan, y el cuerpo de Jesús iba a ser desgarrado, iba a ser golpeado, y le iban a poner una corona de espinas clavadas en su frente, desangrado, iba a ser azotado 39 azotes, porque la ley romana no permitía 40, solo por eso 39 era lo máximo, azotes que sacaban pedazos de carne y sangre de su cuerpo. Y dijo: así es mi cuerpo, mi vida va a ser dada por ustedes. Y les dijo: hagan esto, esta Pascua que tiene un significado con Israel, ahora ustedes la van a hacer con un nuevo pacto que yo establezco, con un nuevo plan de salvación, y hagan esto en memoria de mí. Y en el verso 20 dice: después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, ¿qué es? Es el nuevo pacto, una promesa de parte de Dios, una forma de relacionarnos con Dios como Dios con Israel, que les dio las leyes, hizo un pacto con ellos. Es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada, ¿por quién? Por ustedes. Así como celebramos en esta cena, y todo tiene un simbolismo en Israel en torno a la cena, en esa mesa, ahora yo voy a esto va a tener un nuevo significado. Esta copa que celebran la libertad del Señor es mi sangre. El precio de la libertad de ustedes va a ser mi sangre, que va a ser derramada. Y ellos, siendo judíos que conocían las escrituras, que la escuchaban cada Shabbat, cada sábado, por medio de los rabinos, reconocían estas escrituras. En Éxodo 24:8, cuando Dios libera al pueblo de Israel de ser esclavos por
por mucho tiempo en Egipto, siendo lastimados, golpeados. Cuando fueron liberados por Dios, dice que Moisés roció la sangre sobre el pueblo de un sacrificio que dieron a Dios. ¿Y qué dijo Moisés? Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Y entonces en la última cena Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús es un nuevo Moisés que nos saca de la tierra de ser esclavos, de la tierra de las lágrimas, de la tierra del dolor, de la tierra de la lejanía de Dios, de la tierra de nuestros pecados que nos han alcanzado, y nos abre el puente para ser reconciliados con el Dios que hizo la vida y que nos ama y que nos formó a través de su sacrificio por nosotros en el Calvario. Dice: este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. En Lucas 22:15, Jesús, antes de decir estas palabras, él había planeado todo para celebrar esa Pascua. Él sabía que estaba a punto de ser arrestado, de ser traicionado por alguien que él amaba, que era Judas, que iba a entregarlo. Judas Iscariote, uno de sus 12 cercanos, con el cual mojaba inclusive el pan en su copa, en su mesa que comía con él. Y dice: intensamente, dice Jesús, he deseado comer esta ¿qué? Pascua con ustedes antes de padecer. Ok, ¿cuántos de ustedes, levanta la mano si sabes qué es la Pascua? ¿Qué celebra la Pascua? Levanta la mano si sabes. Ok, hay muchos de ustedes que no saben, o les da pena, o no tienen miedo que les voy a decir: a ver tú, ¿verdad? Ok, la Pascua viene de un verbo hebreo pesaj, de ahí viene pasar, ¿no? La Pascua es porque fueron esclavos en Egipto. Dios llama a Moisés y le dice: quiero que te presentes ante el faraón, el rey más poderoso de su tiempo. Egipto era una potencia mundial, y le dijo: y dile que deje a mi pueblo ir. Y va Moisés, se presenta ante el faraón y dice: dice el Señor que dejes a su pueblo ir. Y dice: ¿quién es el Señor para que yo deje a mis esclavos que gratis me trabajan y me construyen las ciudades? ¿Cómo voy a ser tan tonto de dejar a este pueblo ir? No voy a dejar eso. Es lo mismo que pasa en Latinoamérica y en el mundo. La gente que agarra el poder y le gusta y está sabroso conseguir dinero a costa de los demás y oprimir al pueblo, pues ¿para qué los va a dejar si ya los tiene bien sometidos? Y dice: ¿quién es el Señor? Y Dios manda 10 plagas tremendas. Todas las plagas eran ataques en los dioses de Egipto. Había una diosa que se llamaba Hekmet, que se representaba como una ranita. Y dijo: ok, ¿les gustan, adoran ustedes a las ranas? Pues ahí les va, tengan suficientes. Abrían los cajones, saltaban las ranas. En la comida estaban las ranas y decían: ya basta, dile a ese Dios que pare. Adoraban al río Nilo como un Dios que les proveía agua para sus cultivos, y Dios convierte, a través de Moisés y la vara de Aarón, convierte al Nilo en sangre. Adoraban al Dios del sol, adoraban a la creación en vez del creador, que es bendito por los siglos, dice Romanos. ¿Y qué pasó? Ok, quieren adorar al sol. Bueno, viene oscuridad. Y entonces se arrepintió el faraón de haber dicho: ¿y quién es ese Señor del que hablas? Dios le mostró quién era. Y la última plaga fue porque decía: ok, váyanse, ya lárguense de aquí. Y ya después lo pensaba, ya pasaron los piojos, ya pasaron las ranas, ya dijeron: oh, no los dejen ir. Frénenles el camino, no los dejen ir. Y otra vez venía otra plaga. Ahora sí, váyanse, ¿verdad? Cuando uno está apretado en una situación, algunos son así con Dios: Dios, ahora sí me vuelvo a ti, perdóname, te prometo que te voy a buscar. Y ya Dios nos bendice, nos prospera, nos saca del hoyo, y algunos se olvidan del Señor. Y bueno, Dios en la última plaga les dice que que va a matar a los primogénitos de Egipto y del faraón, pero va a proteger a su pueblo Israel. Y la Pascua es que el ángel de Dios, el juicio de Dios, pasó sobre los enemigos del pueblo de Dios. Pero aquellos que tenían la señal de sangre de un cordero, que comían a prisa porque Dios les prometió que los iba a liberar esa noche, el ángel del Señor pasaba y no iba a ejecutar su juicio. Vamos a ver un poquito más. Dice que se acercaba también la fiesta, en Lucas 22, de los panes sin levadura, llamada la Pascua.
Y para algunos de ustedes esto es nuevo porque dicen, pero espérese, pastor, la Pascua no es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es eso de la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, comenzaba la Pascua el 14 de Nisan, que era el primer mes de Israel. Iba a haber 7 días de comer pan que no tenía levadura y recordar en toda esa semana la liberación de Egipto. Entonces eran 2 fiestas pegadas, Pascua y panes sin levadura. Los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Qué triste que a veces la religión es la que más se opone a la verdad, porque la religión tiene su estatus, sus sacramentos, su forma de funcionar. Y si tú no funcionas dentro del esquema de la religión, cuando la religión se sale de lo que Dios ha revelado y empieza a incorporar tradiciones de los hombres, los mayores enemigos de la verdad a veces ha sido la religión, como en el caso de Cristo. O sea, ridículo que los sacerdotes del pueblo de Israel y los escribas que conocían las escrituras eran los que estaban tratando de matar al Mesías de Dios que Dios les estaba enviando. Y a veces así hay gente en nuestra familia. Tú y tu religión te lavan el cerebro, pero yo tengo la mía, que es la buena. Y yo tengo mi religión y tanta religión, pero tú ves sus vidas de muchos de ellos y no ves una transformación de vida. No ves una vida rendida a Cristo. Solo ves religión, pero no ves una comunión con Dios. No ves amor, no ves plenitud de gozo y paz que Cristo debe traer a nuestras vidas. La última cena vemos que sucede en el contexto de la Pascua judía y de Jesús a punto de padecer y morir. Y en ese sentido es donde Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Había 3 celebraciones en Israel: la Pascua, los panes sin levadura, y el siguiente Shabbat, el siguiente sábado, comenzaba los primeros frutos, que 50 días después iba a ser la fiesta de la cosecha del Pentecostés. Pero 50 días antes era que ya empezaba a dar un poquito de trigos tu campo, empezaba a producir cosecha tu campo. Entonces, de gratitud, agarrabas eso que había salido y reconocías, Señor, sin ti no tendría estos primeros frutos. Los voy a llevar a tu templo, al sacerdote, para que se alimenten las familias sacerdotales y para presentar una ofrenda delante de ti, porque sé que de lo recibido de tu mano te damos, y porque creo que si tú nos has dado estos primeros frutos, Señor, tú vas a ser bueno y fiel y vas a permitir que esta cosecha se complete. Era la fiesta de los primeros frutos. Entonces la Pascua ya vimos lo que era en Éxodo capítulo 12, verso 2. Dios le dice a Moisés y a Aarón que le digan a toda la comunidad, este mes será el más importante. ¿Cuál es el mes más importante para un judío? Para el pueblo de Israel. El mes de Nisan. No de Toyota, no se llamaba Nisan. El mes de Nisan. Este mes era el más importante, será el primer mes del año. Tomarán un cordero por familia de 1 año. ¿Y cómo debía ser el cordero? Sin defecto, debería ser perfecto, así como nuestro Señor Jesucristo, sin faltas, sin fallas, perfecto. A sus 30 años de edad, comenzando en la vida, un hombre ya maduro, experimentado en quebranto, que sabía que iba a ir a la muerte. Dice, el 14 del mes lo sacrificarán al caer la noche. Untarán de su sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta. ¿Saben lo que es dintel? Como que es una palabra que no usamos mucho, ¿no? El dintel es la viga que está arriba de la puerta en el espacio abierto que sostiene ese peso para que esté la apertura de la puerta. Entonces allí tienes un ejemplo donde sacrificaban el cordero para comerlo a prisa, asado, y tenían que poner esa sangre del cordero sobre los postes y sobre el dintel, la parte de arriba de la puerta. Muchos de los pactos de Dios eran con el sacrificio que se ofrecía a Dios, reconociendo que hemos fallado, que la vida se encuentra en Dios, y era algo que quedaba sellado como un pacto. Y en este caso Dios, a través de esa sangre del cordero, demostraban, creemos que Dios nos va a liberar esta noche. Creemos que Dios va a ejecutar su juicio sobre nuestros enemigos que nos han oprimido, que nos han tenido bajo sus pies en el cuello. Señor, dice la Biblia que el clamor del pueblo llegó a Dios. Hay gente que así se encuentra, que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy harto, estoy harta de la soledad,
de una vida donde me han maltratado. Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y dice la Biblia que el pueblo clamó a Dios y que el clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios. Yo no sé si tú te encuentras hoy viviendo una situación dura. La vida es dura, pero Dios escucha tus oraciones y tú puedes clamar a Dios por su libertad. Y el pueblo puso esto. Te dice, deberán comer la carne esa misma noche, acompañada de ¿qué? Hierbas amargas, no suena muy sabroso eso. Y pan sin levadura. Al ver la sangre pasaré de largo, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y así pasa también con el que se encuentra en Jesucristo. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue por nuestros pecados, por tus pecados, para reconciliarte con Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los judíos debían reclinarse al comer la Pascua, porque eso hablaba cercanía, unidad, contar la historia de cómo Dios les salvó. En Marcos 14:18 dice, y estando sentados a la mesa comiendo. La Nueva Biblia de las Américas tiene una nota de página y dice literalmente estando reclinados a la mesa comiendo. Jesús no estaba sentado en una mesa derechito, estaba reclinado. En Juan 13:23 dice, Juan estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Si nos imaginamos una escena así en nuestros días sonaría raro, ¿no? Imagínate que estamos en un restaurante y yo voy y reclino mi pecho, diré, está loco este, ¿no? O dirían, es del otro bando, así dirían en nuestra cultura. ¿Por qué está haciendo eso? Pero es muy común entre amigos. ¿Qué pasan los amigos? Ven, Luis, tantito. Esto es muy común. ¿Cómo estás, mi brother? Dios te bendiga. Un gusto estar contigo, ¿verdad? Eso es normal, ¿no? Es darse un abrazo de afecto. Gracias, hermano. Y si estamos después de un día de que vamos a jugar fútbol o practicar karate o lo que sea, entonces si estoy así y me reclino y le doy un abrazo, vamos a jugar fútbol, es algo que es bonito. Son amigos, hermanos en Cristo que estamos compartiendo un momento de aprecio, de cariño. Y imagínate si están todos reclinados y llega Juan y están cansados y por horas platicando. El Señor nos ha libertado. Qué fiel ha sido Dios, que ha guardado un pueblo para Él. Sí, hermanos, Dios ha sido fiel. Y estaban reclinados a la mesa. Y vemos esta pintura de Leonardo da Vinci y pensamos, wow, estaban como en una mesa como en nuestros tiempos, que nos imaginamos una mesa, Jesús sentado, la mesa con sus patitas. Pero en realidad esto no era la imagen de la Pascua en Israel. Esto venía desde los romanos, algo que se llamaba el simposium, y los judíos viendo que eran tiempos de diálogo, donde ponían uvas, donde ponían frutas y platicaban, imitaron esto. Hay una tumba que se encontró del año 300 más o menos en Roma, donde se ve una persona que falleció y se ven unas mesas redondas y se ve que no están sentados a la mesa, sino están hasta acostados. Es como una sala. ¿Tienes amigos que a veces los invitas a tu casa y pueden pasar y hasta subir los pies a la mesa? No, como no lo hacemos por falta, pero si con familia sí lo haces, ¿verdad? Si llegas con tu hermano a su casa porque estás cómodo en el sillón, ¿no? Tráete las palomitas y vamos a platicar, y están sentados en la mesa. En realidad Jesús estaba más así. Era un tiempo de platicar, de reflexionar en la salvación de Dios y de tomar cada uno de los elementos de la Pascua para darle significado, como si estuviéramos en una mesa, en una sala de una casa como hermanos en Cristo, con una guitarra cantando. No hay prisa, nadie se tiene que ir a la casa. Traen un cafecito, traen un té, unos bocadillos y platicamos. Decimos, qué a gusto la plática. Eso era la Pascua, lo que Jesús estaba haciendo. Era un tiempo de reflexionar sobre la salvación de Dios por ellos como pueblo. La Pascua terminaba cantando un salmo. Se leían el Salmo 113 al 118, y como los salmos eran el himnario de Israel, se cantaban muchos de los cantos. Yo los leí ayer cuando estaba repasando el mensaje, los leí preciosos. Los puede ver, Salmo 113 al 118. Marcos 14:26 dice, después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. O sea, todo lo que Jesús estaba haciendo era celebrar ¿qué cosa? La Pascua. Ahí está el significado de esto es mi cuerpo. Jesús no estaba instituyendo una Eucaristía donde iba a haber una transubstanciación
donde cuando el sacerdote levanta la hostia y dijo, hoc est corpus meu, esto es mi cuerpo, hay una obra de cambio en esa sustancia y te estás literalmente comiendo a Cristo y solamente así recibes salvación si estás en la iglesia verdadera. Nada que ver. Era una fiesta judía. La Pascua incluía dar una interpretación de los elementos de la cena de la Pascua. En Éxodo 12:26 dice, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Era un tiempo de explicar. ¿Cuántos de nosotros les explicamos la salvación a nuestros hijos? Espero que no te vayas con la idea de que tus hijos piensen de que ahora Easter se trata de celebrar a la coneja que pone huevos. Y que fuimos a recoger huevos y ¿de qué trata? No, pues, ¿de qué trata? De la coneja. En vez de decir, trata de que Jesús venció la muerte. Tenemos que explicarle a nuestros hijos. Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Los judíos hasta venden platos donde tienen diferentes porciones para poner una pieza de cordero sin quebrantar, que recordaba que tuvieron que comer el cordero a prisa para el día que Dios los liberó. Tenían que poner hierbas amargas, que eso viene desde el Éxodo. Y las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud en Egipto. Tenían que remojarlas sobre agua con sal. ¿Por qué crees? Porque la sal representaba las lágrimas que como pueblo derramaron mucho tiempo oprimidos, pero que el Señor con su mano poderosa los rescató. Se llama Pesaj Seder. Seder significa orden, el orden del Pesaj. El orden de la Pascua, y allí se cuenta la historia de cómo Dios los salvó. Se leen los pasajes de Éxodo 12 en adelante y se hacen oraciones dándole gracias a Dios por su salvación. Se dan las tradiciones sobre la Pascua, existe una interpretación de cada elemento. El cordero representa la última comida que comieron a prisa, que fueron salvados de la muerte y de la esclavitud a través de la señal de la sangre del cordero. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista vio a Jesús que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El pan sin levadura representaba la rápida salvación de Dios. Ni siquiera tuvieron tiempo para hornear pan normal porque tenían que comer rápido. Dice en Éxodo 12:39, con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. ¿Y por qué el pan en esta semana de las 7 fiestas de los panes sin levaduras? ¿Por qué es pan sin levadura? ¿Por qué no está inflado ese pan? Porque nuestros ancestros no tuvieron ni tiempo de preparar de comer. Confiaron que Dios los iba a liberar y esa noche Dios hizo un milagro y fueron perseguidos por el faraón. Después de ser oprimidos por generaciones, derramaron lágrimas de dolor y Dios mostró su poder y nos liberó como pueblo y abrió el mar con su poder y pasamos en seco y echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa canción? Que se cantaba del poder de Dios. El tazón con agua con sal recordaba las lágrimas derramadas durante su opresión y cautividad, las hierbas amargas, la amargura de su cautiverio. Hay un puré de frutas que se llama charoshet, que les recordaba el barro que tenían que hacer ladrillos como esclavos en Egipto. Entonces un niño judío decía, a ver, ¿y qué significa este plato? ¿Y qué significa este puré de frutas aplastado? Nos recuerda que nosotros teníamos que trabajar con nuestros pies y nuestras manos haciendo ladrillos para el faraón. Y nos oprimieron y nos latigaron y nos golpearon. A tu tatarabuelo lo golpearon y clamábamos a Dios. Lo que vivíamos no era vida y Dios tuvo misericordia de nosotros. Cada elemento tenía un simbolismo. Por eso Jesús hace lo mismo y dice, esto es mi cuerpo. Había una celebración judía de la Pascua donde cada elemento tenía un significado. Y Jesús no estaba queriendo decir que de ahora en adelante un sacerdote iba a levantar la hostia y se iba a convertir en el cuerpo de Cristo para que podamos ser salvos.
Porque el Nuevo Testamento deja bien claro que la forma de ser salvos es arrepentirte de tus pecados, clamar al nombre del Señor y confiar en el sacrificio de Jesús para que puedas ser salvo. No es a través de un sacramento, es a través de la gracia de Dios derramada en la cruz, que es lo que celebramos esta semana. La Pascua y la Santa Cena recordaban el pacto de Dios, la Pascua. Pero Jesús dijo, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. Hubo un nuevo significado. Antes era por guardar la Torá, la ley de Moisés, y ahora la salvación es a las naciones, a todo aquel que cree, se arrepiente de sus pecados, clama a Dios y le dice, Señor, tú diste tu vida en la cruz, ya pagaste mi deuda para que yo pueda hoy ser salvo. Me arrepiento, clamo a ti, sálvame, Señor. Como dice en Romanos 10:13, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. No dice todo el que tomare la Eucaristía, no dice todo el que estuviera en tal o cual iglesia, sino todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y dice el apóstol Pablo, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para que Dios te declare justo, pero con la boca se confiesa para salvación. La esclavitud y la amargura se recuerdaban en la Pascua. Y hermanos, ¿cómo era tu vida antes de que Cristo llegara? ¿Cuántos de ustedes Cristo llegó en un momento de soledad o en un momento de grandes problemas o en un momento de tristeza? Había una canción conocida que la sabemos, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, ¿se acuerda? ¿Cuántos de nosotros podemos darle gracias a Dios porque Él nos sacó del dolor en el que nos encontrábamos antes de conocerle, o de la ceguera espiritual, o del pecado, o de la pudredumbre en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo? Eso es lo que hoy celebramos, que la muerte de Cristo por nosotros nos liberó de la esclavitud del pecado. Es una nueva Pascua con un nuevo libertador que es Jesús. Se recuerda la salvación de esa esclavitud. A través de la sangre del Cordero de la Pascua hubo salvación y libertad. Y también a través del Cordero de Dios, de Jesús, que siendo el Dios del universo se hizo hombre y fue a la cruz como un cordero callado y fue inmolado y fue sacrificado por amor a nosotros. Podemos tener libertad y vida. Jesús interpretó los elementos igual que en la Pascua, pero dándole un nuevo significado. Hay un llamado a celebración como memorial continuo, igual que en la Pascua. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Y decía Pablo que todas las veces que tomamos la Santa Cena anunciamos la muerte del Señor, obvio por nuestros pecados, hasta que Él vuelva. Había dos fiestas después de los panes sin levadura y la fiesta de los frutos. Los panes sin levadura la levadura representaba algo que descompone y que infla. Por ejemplo, tú le echas a la masa del pan levadura, ¿y qué pasa con esa masa? Se hincha, se infla. La levadura representaba al pecado. Dice, durante 7 días comerán pan sin levadura, deberán retirar de sus casas la levadura. Y en 1 Corintios 5:6 dice, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Compara la levadura con el pecado del orgullo en nuestras vidas. Cuando Israel terminaba de celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, celebraba la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos era de que Dios había dado cultivo. Los primeros frutos que teníamos que darle gracias a Dios, que aseguraban que la cosecha se iba a dar. Y en nuestras vidas, hermanos, cuando Cristo resucita de entre los muertos y vence la muerte, hasta hoy día, Jesucristo es el único que ha vencido la muerte de toda la humanidad. ¿Cuántos de ustedes saben que un día van a morir? Levanta la mano si sabes que un día van a morir. ¿Cuántos de ustedes saben que el día de la muerte se acerca cada año que pasa? Estamos conscientes, ¿verdad? Se nos cae hasta aquí la papadita de que ya nos estamos haciendo más viejos. Es que todos ahí andamos medio en la misma edad, ¿no?
Nos salen las patas de gallo, y no de las patas de gallo, sino aquí de los ojos. Nos estamos arrugando. Como una ocasión dije bromeando, la panza avanza, la cana alcanza y la muerte danza. La realidad es que cada vez nos acercamos más a la muerte. Y algo hermoso en este día que podemos celebrar es que Jesús dejó una tumba vacía por amor a nosotros, que Él se levantó de los muertos. Mira lo que dice el apóstol Pablo de Jesús, porque había gente que decía, no, es que yo no creo en la vida después de la muerte. Hay gente que dice eso, ¿no? Aquí se paga, el infierno es aquí, y tú qué sabes, nadie ha regresado de la muerte. No, si ha habido gente que ha regresado en resucitación artificial con los doctores, y que estuvieron muertos inclusive por minutos, y te narran unas maravillosas aventuras de lo que vieron en una experiencia fuera de este cuerpo. Pero en 1 Corintios 15:20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. ¡Gloria a Dios! Como primicias ¿de quiénes? De los que murieron. ¿Qué esperanza nos da Dios a través de esta celebración? De saber que la gente que muere en Cristo no es hasta nunca, sino es nos vemos en un poco más de tiempo. Y que podemos volver a ver y no perder esas relaciones. Porque Cristo vive, nosotros también podemos vivir. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estás tú? Yo quiero hacerte una pregunta en este día. Si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿Cuántos de ustedes pueden tener la confianza y la seguridad de saber, Cristo me ha perdonado? Yo sé que le entregué mi vida. Yo puedo creer lo que dice Juan en 1 de Juan 5:13, que dice, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. No nos sentimos dignos y no somos dignos. Pero ¿sabes qué? En Cristo somos aceptados, porque el Cordero sin defecto, perfecto, sin mancha y sin contaminación, nos rescató. Y dice 1 de Pedro, porque no fueron rescatados de su vana manera de vivir con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es su justicia, es su perfección, es su sangre lo que el Padre ve, y por lo cual nosotros podamos decir, Padre, quiero ser tu hijo. Y el Padre nos puede recibir con amor, porque ya hubo alguien que pagó nuestra deuda. Él pagó una deuda que no tenía, porque nosotros no podíamos pagar la deuda que teníamos. Y la deuda fue su sangre en la cruz. ¿Qué le puedes dar a Dios de gratitud por lo que Él ha hecho por ti? ¿Cómo le puedes pagar a Dios la vida que te dio? El respirar. ¿Cuánto dinero darías por una hora más de vida? Ahora por un día, por un mes. ¿Cuánto darías por una eternidad de saber que alguien vino a darte vida eterna porque te ama? Y por eso la Biblia dice que Él murió por todos, para que los que vivimos ya no vivamos egoístamente para nuestros pecados, nuestra vida egoísta, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo te animo, hermano en Cristo, que en este día sea un tiempo de reflexión y le digas, Padre, gracias, porque no te merezco. Sin ti, Señor, soy una basura de pecado en mi vida, de ingrato, inmerecedor de tu gracia. Pero tú diste tu sangre en la cruz, Señor, y yo te prometo que voy a seguir luchando la buena batalla de la fe hasta que tú vuelvas. Yo te pido, Señor, que me ayudes en mis luchas. Tú conoces mis pecados, tú conoces mis fallas. Ayúdame, Señor, a vivir vidas donde proclamo tu nombre, donde vivo para ti, donde me pongo a cuentas contigo, donde no voy a la iglesia solo en Navidad y en Resurrección, sino que te busco de corazón sincero. Porque dice la Biblia que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Siembra en tu vida obediencia a Dios. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Que nos amemos, que nos ayudemos unos a otros. Dice la Biblia que no dejaban de reunirse en el templo ni en las casas. La iglesia de Cristo es una iglesia que obedece a Cristo.
Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por su muerte y resurrección por nuestros pecados. Si hay alguna persona entre nosotros que dices, pastor, la verdad yo no sé si soy un hijo de Dios, si Cristo me ha salvado, si no sé si realmente si yo muriera iría a la presencia de Dios. Hoy escucho que Jesús es el Cordero de Dios que quitó mi pecado, que venció la muerte para asegurar nuestra resurrección. Pero la verdad es que no sé con el Señor cómo estoy. Bueno, hoy puede ser el día. Y ahí en tu lugar yo te quiero invitar que si eres movido en tu corazón por Dios a confiar en Él, que repitas una oración sencilla ahí en tu lugar. Si no estás seguro de tu salvación, repite y díselo con todo tu corazón que quieres conocer a Dios y que quieres pedirle que te perdone. Ahí en tu lugar repite esta oración en silencio, en bajito. Dile, pero díselo a Él. Señor, hoy me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados, de mis faltas. Reconozco que te necesito en mi vida. Quiero buscarte. Quiero seguirte. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Él resucitó, que venció la muerte y que puede darme vida eterna. Hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy te busco. Hoy me vuelvo a ti, Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Cámbiame. Sálvame. Ayúdame. Así como estamos con el rostro inclinado, tus ojos cerrados, orando a Dios. ¿Habrá alguna persona que hoy hizo esta oración? Si hiciste esta oración con todo tu corazón a Dios, no te voy a pedir que te pares delante de todos. Solo al final queremos orar contigo, darte un abrazo. Todos están orando, cada quien está haciendo su oración con el Señor. Si tú hiciste esta oración, no te dé pena. Levanta tu mano en tu lugar y di, Señor, aquí está mi vida. Si hiciste esta oración, levanta tu mano. Alguna persona, Dios te bendiga. Hay una persona allí atrás que entrega su vida a Cristo. Gloria a Dios por eso. Habrá otra persona entre nosotros. Dios te bendiga. Otra persona atrás. Dios te bendiga. Nos encantaría al final, por favor, si pueden pasar para que podamos orar con ustedes, orientarles, decirles cómo comenzar a caminar con Cristo. Se trata de Jesús, no de nuestra iglesia, se trata de Cristo. Y estamos aquí para servirte. Si Dios habló a tu vida, querido hermano en Cristo, y te hizo reflexionar que necesitas volverte al Señor, ponerte a cuentas con Él, vivir para Él después de todo lo que Él ha hecho por ti. Ahí en tu lugar dile, Señor, hablaste a mi vida, gracias por este mensaje. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar. Son maneras de decirle a Dios que estás dispuesto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por su palabra que siempre toca corazón en nuestras vidas, nos guía a estar en su voluntad. Bendito Dios y Padre, gracias por este momento. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias por la resurrección de Cristo, a través de la cual anhelamos tu promesa de un día poder verte cara a cara. No por nuestra justicia, sino por la justicia del Cordero de Dios, que derramó su sangre por amor, siendo justo y perfecto, que venció la muerte. Y esperamos ese día, Señor, estar a tu mesa. Señor, así como esa cena de la Pascua, queremos abrirte la puerta de nuestra vida y decirte, pasa, Señor Jesús. Queremos estar contigo algún día en tu mesa, poder abrazarte, Jesús, y poder verte cara a cara a nuestro Señor y Salvador, que nos amó, que se entregó por nosotros y que venció la muerte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.